Ya, si el paciente logra hacer alguna reacción, hay tres cosas. Uno, puede ser clorfenamina. Si el paciente está consciente, puede ser por vía oral. O si el paciente no deglute, pacientes postrados, no deglute, tiene que ser por vía endovenosa, la clorfenamina. Y si sigue haciendo reacción, a pesar que se le ha puesto la clorfenamina, ya pasa a hidrocortisona. Y si la hidrocortisona no calma, sigue el paciente, ya empieza a tener problemas respiratorios, ya hay edema de epiglotis. Dentro de la boca nosotros tenemos una campanita, se aumenta su tamaño. O vemos que a nivel debajo de los ojos hay edema palpebral, todo esto como si fuera llenado de agua. Entonces eso nos indica ya que el paciente se está empeorando. En cualquier momento puede ser paro. Entonces hay la tercera opción y última es adrenalina. La adrenalina. La adrenalina siempre se pone por vía subcutánea y no se pone toda la ampolla. Se pone la ampollita, viene de 1 centímetro, hay que ponerle la tercera parte de eso, primer intento. Luego pasamos a la segunda parte y si ahí cede, quedamos. Si sigue, la segunda parte. Si sigue, a la tercera parte. Ya no podemos ponerlo todo, se divide en 3, la ampollita se divide en 3. Ya no se pone todo. Entonces, siempre en tu bolsillo debes andar con una adrenalina o una hidrocortisona o una clorfenamina, si vamos a tratamiento en casa. Porque hay pacientitos que hacen su espasmo y su edema de epiglotis y rapidito hacen paro respiratorio. Esos pacientes tienen que entrar para que les intuba, ponen un tubo para que puedan respirar, pues si están en el monitor se empeoran. Y el hacer paro no quiere decir que vas a estar, después vas a salir bien. Ya trae consecuencias ya después de un paro, trae falencias, ¿ya? ¿Había una pregunta por ahí? Insulina, no. Adrenalina, la tercera parte. La ampollita viene de 1 mililitro, o sea, 1 centímetro. Entonces, de ese 1 centímetro usted lo tienes que dividir entre 3. Entonces, quiere decir que le voy a poner 0.3. A la otra vez 0.3. A la tercera vez otra 0.3. Ya lo dividí. Subcutáneo. Porque si le administramos todo, pues el paciente va a empezar a hacer la adrenalina trata de hacerte su vasoconstricción, es decir, las arterias que tienen este calibre, donde fluye la sangre, ya no va a tener ese calibre, sino se cierra. Se cierra, entonces te puede hacer paro también. Todo no se pone. Entonces ustedes ya van viendo en el pacientito con la primera dosis que le pone, ya va disminuyendo y lo que está bien rojito su cara va bajando poquito a poquito. Y siempre si está activo que va tomando agüita también. Si está consciente, pero si no está consciente el paciente no le den nada porque se puede aspirar. ¿Qué más? Hay que elegir la zona, ya estamos decididos. A veces hay colegas que ya decidieron por esta zona, luego van a preparar el paciente, todo, empiezan a desinfectar y dicen, no, se deciden, cambian al otro. Están indecisos. Entonces eso también no se hace. Si ya decidiste esta zona y ya limpiaste esta zona, acá tiene que ser. ¿Ya? ¿Qué más? Coloque la ligadura alrededor del miembro a unos 5 centímetros de la zona donde vas a colocar, donde vas a hacer la punción. Si yo voy a colocar aquí, entonces yo tengo que colocar la ligadura a 5 centímetros, más o menos a 5 dedos. Entonces aquí tengo que colocar la ligadura y aquí tengo que hacer el pinchazo. ¿Ya? 5 centímetros. ¿Qué más?
Si es difícil que no se observa bien, entonces lo que debemos decir al paciente, haz puño, abre, cierra, abre, cierra, abre, cierra. Y nosotros tenemos que masajear. Algunos hacen esto, ¿no? Pequeños golpes. Tampoco no pueden hacer fuerte porque pobres niñitos a veces lloran. Entonces, masajear y sale. ¿Ya? Hay en otros lugares donde le ponen bolsas de agua caliente. Ya, tampoco no le vas a poner directamente la bolsa de agua caliente. Tienes que poner un pañito seco. Encima de ese pañito tienes que colocar la bolsa de agua. Puede causar quemaduras. Una vez cuando había un pacientito de migraña, no se podía observar las venas. Entonces, a pesar de haber hecho todo el abre, cierra, masajes, nada. Entonces, bolsa de agua caliente. Y la habían puesto directamente y mientras va calentando se habían ido a administrar a otros pacientes y para volver todo estaba quemado ahí. Rojo, quemadura de primer grado, todo rojo y le ardía. Es como que si nosotros estuviéramos parados al sol por 10 minutos o una hora y ya nos va quemando y nos arde, ¿no? Igualito le causó eso. Entonces, no se hace eso. ¿Ya? Si vas a poner bolsa de agua caliente, tú tienes que estar colocando un pañito encima de eso y tienes que estar vigilando. Si ya salió, ya le quitas y ya empiezas a canalizar. La idea es visualizar esa vena. ¿Ya? Está las venas que podemos ver otra vez. Entonces, una vez localizado cualquiera de las venas, de preferencia hemos dicho la parte distal, empezamos por el dorso, luego vamos avanzando hacia arriba, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Realizamos la antisepsia, que esto se puede hacer de dos formas. En forma circular y presionando fuerte de adentro hacia afuera y botamos. No se puede volver con la misma algodón que has hecho, otra vez no, ya. Hiciste el movimiento rotatorio y lo descartas. No se puede ver, sigue sucio, agarras otro algodón. ¿Ya? Hay algunos que lograron limpiar, dicen, no ve, otra vez agarran el mismo y siguen con esas. No se hace, ya no está limpiando, está contaminando. ¿Ya? O también es de arriba hacia abajo. Nada más. ¿Ya? De arriba hacia abajo. Si no pueden hacer rotatorio, de arriba hacia abajo, pero con fuerza. Y dejar que seca un poco para poder incrustar el catéter. En este caso nos vamos a enfocar solo cuando vamos a administrar con una jeringa directamente a la vena. Ya le he separado para ver en el otro caso lo que es administración ya con el catéter. Ya. Entonces cogemos la jeringa. Ahora la jeringa hay que tener estrategias para coger. Algunos he visto que lo cogen así y así están. No sé si tendré una jeringa, por favor. Entonces cuando vamos a coger la jeringa hay que utilizar los dedos adecuados y la fuerza necesaria. ¿Ya? Entonces, para ello vamos a ver cómo se coge una jeringa cuando vamos a hacer por vía endovenosa, que es muy diferente cuando se va a administrar por vía intramuscular y subcutánea. Ahí nomás. Esto. Ahí se ve, ¿no? Ya. Una jeringa cualquier jeringa de 10 o de 20. Ya. Entonces, cuando nosotros vamos a utilizar solamente, por ejemplo, un tratamiento para administrar por vena, entonces nosotros tenemos que coger la jeringa de esta manera, bisel hacia arriba y ahí. No podemos coger así, tampoco puede coger de acá, de la distancia. Tiene que ser exactamente cerca
y bisel hacia arriba. ¿Por qué el bisel hacia arriba? Porque el bisel me va a ayudar a mí a visualizar cómo se dirige la aguja, hacia qué, si sigue el sentido de la vena. Pero si yo lo hago hacia abajo, en lugar de cortar, se va a ir hacia el fondo. Ya, entonces hacia arriba. Y esta es la manera de coger. Y algunos lo hacen así. ¿Cuál he visto la dificultad de esto, de coger así? Es que estos dedos van sobre la piel. Entonces, al momento de mover, a veces lo mueve. Pero cuando hacemos así, ahí fácilmente va. Estas dos se recuestan aquí y puedes ir fácilmente. Ya, pero es la forma. No, esto no vale. El otro es que la jeringa debe estar libre de aire. A veces hay algunos que cargan y dejan aire por encima del medicamento. Entonces eso no se hace porque eso puede producir émbolos dentro de la vena y ustedes saben que el medicamento va a llegar directamente al corazón. ¿Ya? Entonces cogemos la jeringa con el dedo gordo y el pulgar y empezamos a dirigirnos hacia la vena del paciente. Entonces, cuando ustedes ya localizaron la vena del paciente, ya por ejemplo yo voy a colocar en esta vena, entonces lo que voy a hacer es con la otra mano es lo siguiente. Mi mano va a ir por debajo de su brazo y esto va a coger aquí, como una especie de hacer esto. Este dedo va a jalar hacia abajo. ¿Para qué? Para que cuando yo quiero colocar aquí la aguja, entonces jala y la aguja avanza con más facilidad y la vena ya está fijada. Pero si yo no jalo, simplemente presiono, cuando yo ingreso la aguja, la vena se mueve. Entonces puedo ir cortando la vena y empieza a salir su hematoma. Entonces, para evitar eso, jalo, tiro hacia el lado opuesto. Una vez estirado, entonces la aguja va a ir tranquilamente dirigiéndose hacia la vena. Cogemos y estiramos. Cuando estiramos esto, nosotros nos dirigimos. Si yo jalo hacia acá, entonces la aguja se va a dirigir en sentido contrario, con más facilidad. Pero ¿qué sucede si yo no estiro? Lo tengo solamente presionada la vena. Entonces cuando entra la aguja, la vena se va a doblar. Entonces esto va a ir cortando. Entonces el estirar me sirve bastante y me facilita que la aguja siga el curso de la vena. ¿Ya? Ahora, ustedes dirán, pero ¿por qué el brazo tiene que ir debajo del otro brazo? Entonces, eso es importante. Préstame tu bracito, por favor. Esto es importante. Que alguna vez ustedes cuando trabajan van a chocar con pacientes que estén convulsionando, inmediatamente tienen que poner su medicamento. Entonces, si ustedes no hacen esto, no colocan ahí, el paciente va a hacer estos movimientos y ustedes van a estar, sigue moviendo tu manito, sigue, entonces no te va a dejar poner. Entonces, tú también vas a estar ahí al ritmo del paciente. Entonces, para evitar eso, esto va aquí y esto va ahí, y sobre la superficie presiona este brazo y esto jala y ahí. Aunque ella mueve, ve, entonces ya te ayuda. Esto lo está sujetando. ¿Ya? Sujeta. Entonces, esto es importante. Que yo he visto colegas lo que hacen es agarran la aguja y con su manito de acá se hace. Entonces de repente el paciente al momento de pinchar le dolió y el paciente hace esto y como no estoy presionando esto, ¡pum!, ya me fui todo. Entonces para evitar eso hago esto y tranquilamente si el paciente mueve esto va a calmar. ¿Ya? Entonces no olvidan eso. Este brazo abraza al otro brazo. ¿Ya? ¿Qué más?
Realiza la punción lentamente con bisel hacia arriba en un ángulo de 45 grados. Eso es importante, 45 grados es importante. ¿Por qué? Porque si es una vena, yo no voy a hacer a este ángulo. Tengo que ir a este ángulo. Entonces, ¿qué hacen algunos? Sueltan esto y se vienen a sujetar también así. Tampoco. Ahí mismo ya jalaste, encontraste vena y hay sangre. Entonces, suelto la jeringa, el dedo gordo a presionar. Aunque el paciente siga convulsionando, ya estoy sujetado ahí. Entonces, yo jalo, aspiro y veo que sale sangre, entonces estoy en vena. Entonces voy administrando lentamente, aunque el paciente pelee. Pero ¿qué pasa si yo suelto esto y hago esto y el paciente, un movimiento de convulsionar o quiere moverse, ya un simple movimiento, el bisel corta la vena y se malogró? ¿Ya? Entonces no olvidan eso. Gracias. No olvidan eso, fijar, así como se ve en la imagen, ¿no? Y así vamos a administrar lentamente, conversando con el paciente, explicándole qué le está causando, si hay alguna molestia o no hay molestia, hasta terminar la inyección. Y lentamente, no es rápido el pasaje, ya, lentamente. Luego de haber administrado, tenemos que colocar nuestro algodón en la parte donde hemos puesto la aguja, ahí. Entonces, ahí va el detalle a veces de los colegas. Ya encontraron todo, ya pusieron el medicamento. Entonces, se fijan, no hay su algodón. El algodón que han limpiado lo han botado al tacho. Ahora se dan cuenta, no hay algodón. Entonces, recién no se han percatado que van a utilizar dos algodones, uno para limpiar y el otro después de haber terminado el tratamiento lo tengo que poner aquí. Entonces, no se ha percatado eso, simplemente no tengo y está solo. Entonces lo deja al paciente así con su aguja y se va corriendo a traer su algodón. Ya se cayó la aguja, se salió solito la aguja de peso, entonces ven que está sangrando el paciente. Entonces, no se hace eso. Que llevar en nuestro campo debe haber algodón 3, 4, 5. Y una vez terminado, igual se retira esto. Y cuando ya está saliendo la aguja, se coloca, coges de tu cubeta o de tu campo el algodón, lo colocas y este mismo dedo presiona el algodón y sacas. Nada más. ¿Ya? Entonces, eso deben aprenderlo bien, porque si ustedes fallan en eso, de repente todo lo que han puesto el medicamento va a retornar cuando lo dejan sangrando. ¿Ya? Entonces hasta ahí no sé si tienen alguna duda. Y hay que descartar todo. De preferencia, si van a ir a administrar a un paciente sus medicamentos por vía endovenosa o intramuscular, tienen que llevarse una galonera o los frascos de gaseosa, Inca Kola, Coca-Cola, ahí botan la aguja, porque eso no es difícil de que lo perfore las agujas. Y si es posible le echan lejía ahí, pum, y la nomás. Porque si ustedes lo botan al tacho, el pobre limpieza va a venir a recoger y ellos sacan, se pueden pinchar. Ya, y si van a trabajar con pacientes de hepatitis, VIH, hay peor, mucho cuidado. Ya, esas agujas hay que botar en frascos descartables. Si es que agregarle lejía un poco y ahí se va botando todo. ¿Ya? Hasta ahí algunos. No sé si tienen alguna interrogante, porque de aquí vamos a ver qué pudiera haber pasado si nosotros hemos fallado. ¿Qué nos puede dar en el paciente? Primero, absceso. El absceso mayormente se da porque no hemos limpiado bien la zona o porque no nos hemos lavado la mano o al momento de preparar nuestro campo lo hemos hecho sin lavarnos la mano y se ha contaminado. El otro es hematoma. El hematoma normalmente sale cuando el paciente, ustedes empezaron a buscar la vena y le pincharon, luego la aguja se salió de la vena, entonces
no está en vena, retira, entonces se nota de color verde, por fallas de la aguja. Y la trombosis viene cuando nosotros de repente administramos bruscamente los medicamentos rápido, entonces puede dar la formación de un trombo. Entonces para ello hay que administrar lentamente. Trombo quiere decir que se ha formado un pequeño coágulo dentro de la vena, que puede obstruir la vena o que se puede desplazar. Si lo formaron y se desplaza y puede llegar al cerebro, puede causar daño, dependiendo de su tamaño del trombo, ¿no? ¿Cuándo más sucede? Cuando ustedes tienen a su pacientito que esté pasando suero y por ahí de repente el pacientito se ha ido al baño, ha agarrado su suero, entonces toda la sangre se ha vuelto hasta su suero. Y nadie lo ha visto, ya la sangre que está en todo el equipo se va secando. Entonces vuelve el paciente, le vuelven a colocar y tratan de hacer pasar con la jeringa, ahí pasa ya. Esa sangre que se estaba coagulando pasa, entonces pasa una gran cantidad de trombos. Entonces eso hay que ver, ¿ya? Entonces eso no se debe. Y la flebitis es cuando logramos poner al medicamento todo en la vena. De repente el medicamento ha sido muy grasoso, muy ácido, entonces deja un color verde alrededor de la vena donde han puesto. Eso se llama flebitis, o sea, la vena está inflamada, las paredes de la vena, inflamada por el medicamento. ¿Ya? Esas son las complicaciones. Y una cosa, cuando aspiran, cuando ya llegaron a poner la aguja, aspiraron y hay sangre, hay que ponerlo lentamente. Pero si están aspirando y no hay sangre, eso quiere decir que no está en vena y ya no se administra. Porque hay otros que dicen, no, sí estoy en vena. Y ven, pobre pacientitos, todo esto está aumentado de volumen. O mayormente como pone aquí, sí. Entonces eso puede dar celulitis. Se infecta todo eso y celulitis. Entonces tiene que recibir otro tratamiento, entonces lo complica. ¿Ya? En el momento que, por ejemplo, la vena, sale la sangre y no le pones con tiempo, se forma una trombosis. Claro. Eso lo puede notar el paciente. Claro. Los trombos mayormente entre ellos son coágulos, pues. Entre ellos se van encontrando y se van formando, creciendo. Y nosotros a nivel del cerebro, a nivel del corazón y a nivel de los órganos blancos, el hígado, nuestras arterias ya son bien pequeñitas, como hilos. Ahí llegan a parar eso. Ahí llegan. Como son pequeñas, ¡pum!, se obstruyen. Van obstruyendo. Entonces esa parte se va obstruyendo y entonces ya no hay flujo sanguíneo. Entonces se necrosa. Algunos hacen su infarto, puede ser cerebral, renal, entonces se complica. ¿Ya? Y no solo eso, también algunos que consumimos bastante grasa, tenemos nuestras arterias llenas de placas grasosas, son ateromas. En su momento se desprenden, pum, van viajando y encuentran una vena de pequeño calibre, pum, se depositaron ahí. Entonces, el paciente de repente está caminando, pum, se desmaya. Entonces, se ha desmayado, no sé qué le ha pasado, y le levanta, va reaccionando lentamente y ya no puede mover el brazo, no puede mover el pie o no puede hablar. Le toman una placa, no, ahí se ve su isquemia cerebral. ¿Ya? Eso es normalmente cuando los pacientes en obesos o pacientes diabéticos también se ve eso. ¿Ya? El otro es que ya no tiene que ver nada de esto, sino tienen un aneurisma, puede ser a nivel cerebral, o un aneurisma a nivel del estómago. Entonces, están haciendo ejercicios físicos o salen a pasear con sus mascotas, de repente, ¡pum!, se desmayaron y ya no despiertan. Le toman una tomografía, no, esa arteria donde se ha roto está lleno de sangre, todo el cerebro. Ha habido un sangrado, que es muy diferente
el sangrado es muy diferente al isquémico, ¿no? El isquémico, o sea, porque el trombo llegó y no da pase a las demás, toda esa parte se ha necrosado porque no hay oxígeno y sangre. En cambio, este es al revés, se rompió la vena, ¡fum! Ya por ahí está escapando toda la sangre y se está llenando, ¿no? Son diferentes. ¿Ya? O te caíste, ¡pum!, de cabeza, rompiste un vaso, una arteria, empieza a sangrar y se forma el hematoma. ¿Ya? Entonces, son diferentes. Entonces, lo que hemos visto es con una jeringa. Ahora vamos a ver cuando es con un catéter. Cuando mayormente utilizamos la jeringa es cuando ya les dije el tratamiento es simple por un día, un momento nada más, ¿no? Pero cuando utilizamos, cuando vamos a utilizar el catéter, ya va a ser el tratamiento que se va a hacer por 3 días, 4 días o 7 días o de 2, 3 horas. Ya para ello tenemos que utilizar un catéter que también es... Préstame un catéter, por favor. Esto y esto. Que normalmente van conectados a un equipo y luego el equipo va conectado al suero, ¿no? O al medicamento. Entonces, este catéter es muy bueno y viene de diferentes tamaños. Vienen desde 12, 14, 16, 18, 20, 22, 26. Entonces, ustedes dirán, por ejemplo, les doy la pregunta, ¿la 16 para quiénes serán? Esta es la 20. ¿La 16 para quiénes serán? Niños, ¿no? Todos responden niños, pero no es para niños. Es para aquellos pacientes, por ejemplo, que han tenido un accidente ¡fum! Con amoladora, se quitaron todo el brazo y está sangrando a chorro, ha perdido gran cantidad de sangre. Entonces, la 14 y 16 son más anchos, su calibre es más ancho. Entonces a ellos se le pone eso para pasarle más rápido el suero. Entonces, el de menor número es más ancho. Igual que las agujas. Claro, igual que las agujas. Ahora, el de número 26 son pequeñitas ya para un bebé. Son inversamente. No hay que confundir, es 18, la 16, no, es para bebés, no, es para pacientes que están con diarrea. Hay pacientes que llegan con diarrea de 4 o 5 días más vómito. Saca la lengua, ni te saca la lengua, si no le ves seco la boca, la lengua, y no tienen ni ganas para caminar. Entonces ahí tenés como un catéter de 18 o de 16 para que cuando le coloques el cloruro vaya con fuerza, rapidito. Entonces eso es, ¿ya? En cambio, en pacientes normales que van por dolor abdominal, cólicos, se le pone entre la 18 y la 20. 18 y 20 utilizamos. Para los niñitos ya son la 26, la 28, ya las más chiquitas, las amarillitas. Hay unas amarillas, la última, ya, para los bebés. Entonces, eso no olviden. O de repente un paciente que estuvo embarazado, se cayó y es su aborto, está sangrando, también utilizamos la 16 o la 14. ¿Ya? Por ejemplo, había un señor que cuando está trabajando con la moladora, colocando estos pisos, saltó la moladora y ¡fum!, le cortó toda la pierna. Prácticamente ha llegado una parte nomás de acá del tejido colgado porque todo hueso cortó. Y la sangre salía como un caño abierto con fuerza. Entonces, desde donde sucedió hasta que llega hasta el hospital, bueno, yo trabajo en el Casimiro Ulloa, llegó y ya, muerto. Tú le decías, no contestaba, estaba muerto. Entonces, todo en el trayecto ha perdido, no ha sido pues 5 minutos. Como acá hay una arteria grande, la femoral, rapidito se ha vaciado toda la sangre. Entonces, ahí lo ideal había sido de los bomberos, no le han traído bomberos, sus amigos nomás le han traído. Hubiese sido lo ideal es, como está sangrando, un torniquete, ¿no? Torniquete bien y clamaba, ¿no? Entonces no sabían ellos, entonces lo dejaron sangrar y falleció el paciente. Después otro joven que se chocó su moto lineal con otra moto de esas motos de carga y el vidrio le llegó acá y le plantó acá. La sangre de la yugular salía. Él sí, gracias a Dios, llegó a tiempo. Estará perdido como 4 o 5 litros, pero llegó bien grave. Se logró clampar aquí
inmediatamente le llevaron a sala para hacer el acto quirúrgico. Ya, pero en ese caso de ese paciente, por ejemplo, ya no se utiliza esto ni 18 ni 20, la 14 o la 16, preferencia la 14. ¿Por qué? Porque cuando nosotros queremos pasar sangre con esto, la sangre va a pasar lento, pero queremos pasar la sangre que vaya rápido, entonces tenemos que hacer la 14. Entonces tú abres el paquete, rapidito se va. Entonces para esa es la finalidad, ¿ya? Entonces ya saben ya la diferenciación, igual son en las agujas también. Entonces, ya cuando nosotros queremos utilizar esto y esto, ya hablamos ya de venoclisis. Venoclisis, ¿ya? Y eso es lo que vemos en el gráfico. Este equipo siempre va conectado a nuestro suero. Puede ser suero, este suero también hay de 100 centímetros, también hay de 500, hay de 1000. También puede ser dextrosa, o también puede ser poligelina, o también puede ser su vitamina C que utilizan la mayoría. Entonces, siempre el equipo va conectado. ¿Ya? Entonces, ya hablamos de venoclisis. Entonces, cuando eso vamos a tratar, entonces ya el pacientito por lo menos va a estar 6 o 7 horas con esto. Entonces, ya no utilizamos esto, ya utilizamos esto para dejarlo. Acá, por ejemplo, tenemos esto. Esto se conecta aquí y, o si no, esto se conecta. Antes no era esto. Me acuerdo cuando era estudiante, cuando hacía mis prácticas, tenían que mandar a lavar las jeringas. Las jeringas eran de vidrio, ¿no? Tenían que mandar a lavar. Entonces, cada vez en los hospitales aumentaba las infecciones cruzadas, porque el hecho de hervir no eliminaba todas las materias. Se cruzaban entre ellos y aumentaba pues la cantidad de pacientes con infecciones. Gracias a Dios más bien han aparecido los descartables, ya es cero las infecciones cruzadas, ¿no? Y luego surgió el problema que no había catéter. En lugar de ello utilizábamos la aguja. La aguja lo dejábamos incrustado en el paciente y fijábamos con esparadrapo aquí. Pero cuando el pacientito movía rapidito, este borde lo cortaba. Cada rato tenían que cambiar de aguja. Entonces, también otro problema. Entonces, todo eso ha ido paulatinamente progresando. Ahora ya tenemos dispositivo. Entonces, esto es bueno. Entonces, cuando hablamos, ya hablamos de venoclisis. Y esto es muy importante porque dentro de ello, tenemos que tiene el látex y dentro de ello va el metal, ¿ya? Este metal es lo que corta, lo que entra buscando vena y esto se queda dentro. Entonces, una vez encontrado, nosotros sacamos el metal y esto se queda dentro de la vena. Entonces ustedes se dan cuenta, pueden lograrlo, ¿no? Sí, claro. Si ustedes colocan en la flexura, entonces ¿qué hace esto? Se dobló y ya se malogró. Entonces, por eso que no se debe colocar en la flexura. ¿Ya? Entonces, la forma de coger es igual que la jeringa. Siempre van a tener cuidado en esto. Esto tiene que estar siempre tapadito porque a veces vienen algunos poco débiles, se sale y entonces están buscando vena y va saliendo por acá la sangre. Entonces, esto ayuda a quedar ahí. Entonces la sangre, cuando ustedes cogen así y van buscando en el paciente, préstame tu bracito, no te voy a hincar, y van buscando en el paciente, entonces una vez también el ángulo es 15 grados a 30, entonces igual esto coge aquí y esto estira, entonces van buscando, encontraron la vena. Entonces la sangre inmediatamente se ve en esta cámara. Entonces ustedes no se desesperan, simplemente sueltan, respiran y presionan esto ahí. Entonces despacito cogen la parte rosada y jalan el metal. Una vez jalado, no se desespera, cogen su equipo, listo.
Y con estas tres manos cojo aquí, busco más o menos la punta del catéter ahí y saco. ¿Para qué? Para que esto está presionando a la vena y no da pase aquí, porque si yo no aprieto, entonces rapidito va a salir sangre. Entonces con esto presionando obstruyo a la vena, entonces tranquilamente puedo conectar el equipo aquí. Entonces una vez conectado, ya suelto y le pongo el tegader. Nada más, coloco el tegader y listo. ¿Ya? Entonces eso es el mismo mecanismo. Hay algunos equipos, también hubo problemas en esto, que cuando nosotros colocábamos de repente, ¡fum!, por el titubeo, ¡pum!, te pinchabas. En esas épocas del VIH, la hepatitis, hubo su auge, entonces nos pinchábamos. Entonces, para evitar esas infecciones, ahora ya no es así. Hay catéteres de una sola vida. Entonces, tú jalas, ves que la sangre está volviendo, está bien, ¡pum!, tiende acá un clamp. Inmediatamente sacaste, ¡pum!, sale acá su moñito, que lo tapa la punta de la aguja. Aunque te pinches ya no puedes porque ya está tapado la punta. Viene un resorte. Entonces ya prácticamente te tocan, no, porque ya no hay punta, sino ya está, tiene internamente. Entonces ya, y si fallaste también ya tienes que descartar más, porque si yo fallo con esto, tranquilamente puedo volverlo a utilizar al otro lado, pero en el otro no. Sacaste, de inmediatamente botó la aguja y sale su moñito tapando a la punta de la aguja. ¿Ya? Entonces, ese es el otro tipo de dispositivo. Eso mayormente de la tienda de Brown te dan. ¿Ya? Nunca hay que coger de aquí, ni tampoco de aquí. Vamos, todo lo que es la parte blanca. ¿Cómo? Uy, perdón. Está abierto, ¿no? Entonces, todo lo que es de la parte blanca, eso va a ir dentro de la vena. Entonces, nosotros no debemos coger. Bueno, lo que tenemos que coger es de aquí. Tiene la parte de curvatura. Ahí tenemos. Hay algunos que se confunden y cogen del color rosado. Entonces, cuando cogen del color rosado, esto va a retroceder hacia atrás. Entonces, están empujando ustedes, el paciente, le dice, no avanza, porque están cogiendo mal. Están cogiendo del color rosado y no avanza, pues. Lo que tienen que coger es de aquí, porque esto es la aguja. Este es simplemente su acompañante. ¿Ya? Entonces, ese es el detalle. Entonces, una vez colocado, nosotros tenemos que luego graduar. Acá tiene su cámara para ver si está goteando o no gotea. Acá se observa, ¿no?, si pasa o no pasa. Entonces, esto nos sirve bastante. ¿Por qué? Y al mismo tiempo nosotros no podemos llenarlo todo eso, no podemos llenarlo de suero. ¿Por qué? Porque si nosotros lo llenamos de suero, nosotros no vamos a ver si pasa o no pasa. Entonces nosotros tenemos que llevar a esta cámara, lo tenemos que llenar simplemente hasta la mitad. ¿Ya? Y cuando van a hacer esto, primero lo que tienen que hacer es cerrar. Cerrado. Y voltea. Recién ahí lo tienen que presionar y solito se llena. Y luego abro esto y se va permeabilizando. Productos chinos, ¿ya? Ahí está. Esa es la forma. Ya una vez permeabilizado, yo tengo que recién ahí listo, está listo para colocar al paciente. Si no tengo permeabilizado, no puedo ir a buscar mi vena. Porque imagínense que encuentro mi vena y no está permeabilizado y no lo voy a dejar a mi paciente con el catéter, le voy a venir a permeabilizar, no. Entonces, esto tengo que hacer primero, ¿ya? Entonces, y no se olviden de esto de llenar hasta la mitad. ¿Qué pasa si yo lo lleno todo? ¿Ya? Y entonces, como está lleno,
Ya. Abro, he puesto bien la vena, el catéter está en la vena. Entonces, yo veo que está pasando, pero acá no lo veo que está pasando. Está obstruido. Entonces no me dice nada, ¿no? Que está pasando. Entonces, para ello es importante que esto esté a la mitad, para ver el goteo. Si está lleno y el doctor te dice ponle a 45 gotas, ¿cómo vas a programar a 45 si no ves? Entonces no es, por eso es importante. Esta camarita nos ayuda bastante. Y la llave de control también nos ayuda para regularizar cuánto vamos a pasar. ¿Ya? Entonces eso es importante. Un favor. Gracias. Entonces eso es importante. El otro detalle es que si se llenó ahí por casualidad accidental, ¿qué hago? Entonces simplemente saco y volteo y vuelvo a presionar. Y inmediatamente dejo un rato que calme. Tampoco no puedo voltear rápido porque si no se va a llenar de nuevo. Y ya está. Nada más. Esto es normalmente así para que si ustedes lo cierran esto, crea una presión negativa acá. Entonces cuando abrimos esto, tranquilamente va a pasar. Cuando usted lo cierra, esto se va cerrando. Al final bien chupadito. Entonces para evitar eso se abre esta llave. ¿Ya? Entonces algunos ven que su frasco se está haciendo presión negativa y hacia adentro se comprime. Algunos lo que hacen es lo siguiente: darle un pinchazo con una aguja y sacarlo la aguja. ¿Ya? Entonces, y la aguja tiene que ser estéril. Y otros lo dejan puesto ahí la aguja. No se deja. Si le diste el pinchazo y sácalo nada más. ¿Ya? Entonces, esa es una de las formas. Hasta ahí no sé si tienen alguna pregunta. Vamos a seguir. Igualito, como les dije, las mismas venas del cuerpo, que poner una inyección intravenosa. Y acá viene de repente una pequeña fórmula para que ustedes por lo menos se defiendan cuando el médico les dice no, van a hacer que en 3 días pasen 3 frascos de cloruro de sodio. Si les dice así, ¿qué harían? Por ejemplo, ustedes, vamos a imaginarnos que tienen un familiar en casa y le van a pasar 3 frascos de suero en 3 días. Prácticamente un frasco cada día, ¿no? ¿Y cómo yo voy a graduar para que ese frasco se acabe en un día exacto? Si iré cada rato mirando, si me voy quedando, ya son las 5 de la tarde, ya debe haber pasado más de la mitad, entonces abro más rápido. ¿No? Ya mucho se está pasando, cierro un poco, ¿no? Ahí jugando, ¿no? Entonces para ello hay una fórmula. Entonces esa fórmula es el número de gotas entre el volumen total que el médico me ha indicado, entre el tiempo que voy a administrar y una constante de 3. El 3 siempre es una constante universal. Entonces nosotros vamos a hacer lo siguiente. Está indicado 3 litros, ¿no? 3 litros de suero, o sea, 3 frascos. Un frasco, 2 frascos y 3 frascos. Cada frasco siempre es 1000. Entonces, acá hay 1000, acá hay 1000 y acá hay 1000. ¿Cuánto es total? 3000. Ya está. 3 frascos lo vas a pasar en 4 días, nos decía. 4 días, le aumentó. 4 días. Ya está. ¿Un día cuántas horas tiene? 24. ¿Y 4 días cuántas horas tendrá? ¿Cuánto? 36.
4 por 4, 16, 96, ¿no? 96 horas. Ya está. Entonces aplicaremos la fórmula. Entonces, mi preocupación es cuánto de goteo le voy a dar, cuántas gotas por minuto para que termine en los 4 días. Entonces, número de gotas que le voy a dar para que me dura 4 días mis 3 litros es lo siguiente. Volumen total, 3000. Sobre el número de horas, ¿cuánto? 96 horas por 3. ¿Está bien? Entonces, matemáticamente, 3000 entre 3 por 6, 18. 18, 3 por 9, 27 y 1, 28. Ahora vamos a dividir 3000 entre 288. ¿Cuánto es? ¿Cuánto? 10. 10.41. Ya, 10. 10 ya. Ni 10 ni 1. Entonces yo tengo que colocar 10 gotas. Entonces vengo, agarro mi equipo. Entonces, como ya está listo todo, ya está en la vena, entonces cojo y voy ahí. Ahí no es 10, hay más. Entonces, más o menos ahí. Entonces, como está pasando ahí, yo lo que tengo que hacer es con esta mano mi reloj o mi celular ahí contando. Primer minuto, me ha quedado 15, entonces cierro un poquito masito. Al otro minuto, no mucho he cerrado, 8 me da, poquito abro. No, al tercer minuto, 11. Ya, pues, con 11 o 10 no varía mucho, ahí tiene que pasar. Entonces eso va a pasar por los 3 días y lento va a pasar. Ustedes ya no van a estar yendo cada rato, no, tengo que ir un poquito, o bien la hora, no, ya está cumpliendo, no, cierro un poco, no, ya no. Entonces ahí lento, lento va a ir pasando. Entonces ya ustedes más o menos van a ver ya el primer día, ya se acabó un frasco, así. Entonces ya se van dando cuenta que sí está programado bien. ¿Cuándo puede variar todo esto? Cuando de repente el paciente se ha movido y dobló el catéter, ya no pasa. Y ustedes ven que ahí nomás está, no pasa, ya no, se ha obstruido el catéter. Cambiar otra vez. ¿Ya? O si no, el paciente se ha movido y hay retorno de sangre, la sangre retorna por aquí y como ha retornado se ha secado y no da pase. En la punta del catéter se ha secado, la sangre se ha coagulado y no da pase. Entonces ya falla, ya lo programado falla. ¿Ya? Entonces eso es importante.